Es muy triste ver cómo una sociedad de gente tan inteligente, tan amable y tan echada para adelante termina viviendo condiciones tan fuertes como estas que los llevan literalmente a querer morir. Estamos en el día 2 de esta serie por Japón y hoy estamos en una de las ciudades más productivas de todo el mundo, Tokio. Pero la idea no es hablar hoy de la productividad de Japón, sino del precio humano que tiene que pagar todo el país para poder ser tan productivo. Y qué mejor lugar para hablar de eso que Shibuya. Japón tiene una palabra oficial para referirse a morir por exceso de trabajo. Y eso es específicamente de lo que vamos a hablar hoy, del karoshi. Y vamos a intentar analizar cómo un país tan avanzado del primer mundo llegó a tal punto de normalizar la muerte por el exceso de trabajo. Pero antes de empezar con todo esto, vamos a darle un poquito de contexto a la cosa. Karoshi es el fenómeno de las muertes relacionadas directamente con el trabajo, el cual incluye infartos, derrames cerebrales y suicidios por estrés laboral. Pero, ¿cómo es que funciona el sistema laboral japonés o cómo es que son culturalmente para que esto logre pasar? Sobre todo, no solamente para que suceda, sino para que logre pasar desapercibido con respecto al resto del mundo, por decirlo así. Vamos a dar una vuelta por acá por Shibuya, que es como el epicentro del caos de Japón, para ir mostrándoles un poquitico cómo se va viendo la vaina y si logramos de pronto ver la otra cara de la moneda o si aparenta no suceder nada simplemente. Es muy chévere como en la esquina, literalmente, pues acá como la vueltecita, estoy en el cruce de Shibuya, uno de los cruces más concurridos de todo el mundo, y camino media cuadra y me meto en un callejón y encuentro como un oasis de tranquilidad, literalmente. Es como, ¿qué pasó con el Japón de la esquina? Me gustan los callejones. Sí, eso suena raro. Generan calma y creo que son necesarios este tipo de cosas para la ciudad. Pero bueno, volvamos a lo de nosotros. El gobierno japonés reconoce desde los años 70 la palabra karoshi como muerte por exceso de trabajo. Según el gobierno, los datos oficiales de muertes por karoshi van desde 200 hasta 350 al año. Pero algunas organizaciones laborales dicen que este dato puede estar llegando en realidad hasta 10.000. Y se estima que 1 de cada 4 trabajadores está en riesgo de karoshi, por lo cual crearon la llamada línea roja. Pero no es una línea para llamar si usted cree que está excediendo el trabajo para quejarse. Es más como una línea que marca el punto de exceso. Estos de acá son los que son como mini barcitos, mini cafecitos, como que son de este tamaño, literalmente creo que le caben 2 personas a cada uno de ellos. Y no solamente son bares, sino que también son como restaurantes. Por ejemplo, en el de allá hay una persona, creo que ya está lleno, está full. Son muy conocidos acá en Japón, no me acuerdo bien cómo se llaman, después les digo. Esta línea roja lo que considera es que 80 horas extra al mes o más ya se considera un riesgo para la salud. Pero aún así hay gente que al mes está haciendo entre 100 y 150 horas extra. Al mes. Parece como trabajar jornada doble. Pero esto tiene un trasfondo muy grande, que es de lo que vamos a hablar. Estamos allá en ese túnel y solamente a una cuadra. Hágame el bendito favor. Pero bueno, me encantan esos contrastes. Y los sectores que terminan siendo los más perjudicados con todo este cúmulo de horas extra son los sectores de finanzas, tecnología, sanidad, publicidad y obviamente construcción y transporte. ¿Será que me roban la cámara si me paro por acá a estorbar a mitad de calle? Ah, mira, chimba, parce, uno puede caminar como si nada. Pero se cree que la mayoría de empresas maquillan estos datos y que al final de cuentas estos 200, 300 o 400 personas que están reportando que están muriendo al año por karoshi, al final de cuentas solamente es la punta del iceberg. Pero históricamente, ¿qué ha sucedido en Japón para que llegara a estas condiciones? Vamos a buscar un lugar un poquito más tranquilo para poder explicar qué ha pasado acá. Y que les diga que Japón es planito. Qué madre mentira, más grande, qué montón de lomas. Pero bien, vamos. Bueno, encontré un lugar, no creo que sea el mejor del mundo, pero por lo menos está un poco más tranquilo para poder explicar esta parte. Y ahorita, porque ya van siendo las 3:10 de la tarde, vamos a terminar como por acá de recorrer este lugar, mientras les voy explicando el resto de
nuestro hermoso tema del día de hoy. Y después volvemos para ver qué tiene para ofrecernos Shibuya en hora pico. Para empezar a hablar de eso tenemos que hablar de la Segunda Guerra Mundial. Se había acabado la Segunda Guerra Mundial y Japón definitivamente había quedado vuelto, era pero nada. Y en esas circunstancias el gobierno japonés va a instaurar algo que va a denominar el empleo de por vida. Todo esto con una idea muy sencilla. Tú le das tu lealtad por completo a la empresa y la empresa te asegura un empleo de por vida. No suena tan descabellado, la verdad. Y todo esto con la idea de que sacrificarte por la empresa era exactamente lo mismo que reconstruir el país después de la guerra. Y pues efectivamente les funcionó porque gracias a esto y a otras cosas, Japón empezó a vivir su gran milagro económico hasta los 80, posicionando a Japón en ese momento como el país con el crecimiento económico más rápido de todo el mundo. Con lo cual terminaron reforzando la idea de que trabajar mucho no era simplemente darle más poder y reconstruir el país, sino que además de eso era una cosa de honor. Estamos a 13 grados, pero he caminado tanto que ya tocó quitarme la chaqueta, tocó. Pero continuando con todo esto, gracias a este gran boom económico, Japón creó dos conceptos muy importantes: el gaman y el wa. El gaman significa literalmente aguantar sin quejarse. Y el wa significa mantener como esa armonía, no salir del montón, no ser diferente. Pero esto no les dio para siempre. Para 1991 la burbuja económica explotó, lo cual generó que los salarios quedaran estancados por décadas, pero que la meta de productividad siguiera aumentando año tras año tras año. Y a pesar de que a nosotros nos lo pinten de una manera muy diferente en Occidente, esto ha ido empeorando cada vez más. De los 2000 para acá, ya en la era digital, la cosa ha empeorado, pero por un montón. Primero, la sociedad ha venido envejeciendo mucho porque ya son menos los japoneses que quieren tener hijos. Además de que tener un hijo se ha vuelto demasiado costoso. Eso quiere decir que son las mismas personas que han venido sosteniendo el sistema y que posiblemente lo sostengan en los próximos años. Sin contar que si antes de los 2000 una persona venía haciendo 100 horas extra al mes, ahora con celular, internet, computadores, teletrabajo, ¿cuántas horas extras puede estar llegando a hacer una persona simplemente por el hecho de no querer romper esa burbuja de la armonía del trabajo en la que no puedes irte antes que tu jefe, no puedes terminar tu trabajo antes que tu jefe, no puedes pedir vacaciones porque rompe la armonía, no puedes pedir descanso porque rompe la armonía? Todo esto se vuelve una bola de nieve que explota en enfermedad. Y es que en el momento en el que uno cree que las cosas no podrían empeorar, es cuando el gobierno y las más grandes empresas se dan cuenta que ellos necesitan de ese sistema. Ellos necesitan de ese sistema que produzca y produzca y produzca. Y en ese momento es donde el gobierno con las más grandes empresas instauran algo llamado el sistema de antigüedad, donde premian a las personas que lleven mucho más tiempo en la empresa. ¿Qué quiere decir eso? No importa si usted hace su trabajo bien, no importa si usted cumple con sus metas, no importa la cague en el trabajo o no la cague en el trabajo, mejor dicho, lo que importa es que usted no renuncie a la empresa, que usted no pida vacaciones, que usted no se queje, que usted no ponga problema. Y pues si lo pensamos de alguna manera, no suena como tan loco para algunas personas. Es como, parce, pues no tengo que esforzarme mucho, si tengo que hacer mi trabajo normal, pero si la cago no me van a echar. Lo que tengo que hacer es permanecer y listo. Entregarles de alguna manera mi vida, que voy a tener trabajo de acá para siempre, voy a tener un salario estable de acá para siempre. Suena un poquito loco, pero también suena como un poquitico no tan descabellado, por decirlo así. Se ve muy impactante porque desde ese punto, más lo que ya había acordado el gobierno con las empresas, es donde se pegan para decir que las horas extras la mayoría de veces ni siquiera son pagadas. Entonces esta gente que viene haciendo más de 100 horas extras ni siquiera se las están pagando. Además de que también está mal visto pedir vacaciones, sacar descansos, tanto así que a Japón le ha tocado sacar una ley en la que obliga a la gente a tomar por lo menos unos días de descanso al año, obligándolos a descansar, obligándolos, porque si no la gente empieza a aumentar las muertes por karoshi. Hágame el favor, tanto así que ya no es solamente el gobierno y todas sus como leyes por debajeras, sino que la gente ya lo toma así, ya la gente siente que es un deshonor el hecho de pedir descanso, que está mal pedir vacaciones. Bueno, ya me dio frío otra vez y ya van siendo creo que las 4:30 de la tarde. Veo mucha gente caminando, entonces volvamos hacia el centro de Shibuya para ver a la gente en su hora pico. Y ustedes dirán, claro, si el gobierno es el que está metiendo todo esto, ¿por qué también está obligando a la gente a sacar vacaciones? La cosa es que hubo un caso que literalmente destapó la olla y fue como el acabose. Y ahí fue cuando como que el gobierno se medio sacudió un poquitico y empezó a decir, toca pararle orejas a esto. Resulta que una joven de 24 años llamada Matsuri, dejémoslo hasta ahí porque no sé cómo pronunciar el apellido, trabaja por una de las agencias de publicidad más grandes del país. La pelada llegó a trabajar entre 100 y 130 horas extra al mes sin pago, además obviamente pues de su horario normal de trabajo. Y debido a toda esta creencia y presión del honor y de no fallar a la empresa y de que la gente no te juzgue, desarrolló un tipo de depresión muy severa
que al final de cuentas la llevó hasta el suicidio en una Navidad. Digamos que con este caso salió como a la luz el verdadero tamaño del problema que había en el país. Y el gobierno tuvo que sacar un montón de leyes anti-karoshi, anti-estrés laboral, pero la verdad es que al parecer muchas se quedaron como pequeñas para las grandes empresas. A veces siento que los japoneses tienen como unos sonidos tan parecidos al español que termino como confundiendo algunas palabras. Termino como pensando que están hablando en español o que alguien cerca a mí que está hablando español, pero pues no. Sé que parece de noche, pero no, son las 5 de la tarde. 5 de la tarde y véanme esta hermosa noche. Vamos a meternos al cruce en plena 5 de la tarde a ver qué tal sale esta vaina. A ver si salimos vivos. Véanme este tumulto de gente que va a arrancar desesperadita apenas uy, ahí. Vamos, vamos, vamos. ¿Será que me matan si me quedo acá de pie? Siento que la gente me está mirando horrible con para matarme. Yo no diría, la gente camina en la dirección del cruce. No. Caminan en todas las direcciones posibles. En todas las direcciones posibles están caminando y mucha gente como yo se para a la mitad de la calle simplemente a grabar o a tomarse fotos. Y hay 3 cruces nomás. 3. Después de haber logrado salir con vida del cruce de Shibuya, del famoso cruce de Shibuya, quiero que cerremos el tema con algo muy importante. No es solamente el hecho de la presión laboral, no es solamente el hecho de sentir deshonor por dejar el trabajo, por volver vacaciones. Obviamente esto es muy fuerte, obviamente todo este tema hace que la gente empiece a sufrir depresiones, no solamente cuestiones físicas, sino también psicológicas. Pero también hay que tener en cuenta que la parte económica no es que ayude mucho. También quiero que pensemos en el hecho en el que un apartamento de una sola habitación, porque tenemos que tener en cuenta que Japón no es que tenga como mayor espacio del mundo, le puede estar costando a una persona entre el 40 y el 60% de su salario mensual. Y si le sumamos a eso, Tokio es la metrópolis más grande del mundo. Quiere decir que te puedes estar demorando para llegar a tu casa 2 horas en tren, y el tren te lo cierran a medianoche y saliste de trabajar, te tocó quedar horas extras, no alcanzaste a llegar al tren. ¿Qué haces con tu vida, Dios? ¿Qué haces con tu vida? Pero por eso es que han aparecido muchos otros temas, como lo son, por ejemplo, los hoteles cápsula, que son hoteles no para turistas, no diseñados para turistas, son hoteles diseñados para las personas que no tienen cómo volver a casa, personas que tienen que pasar una noche rápida, que literalmente terminaron su trabajo en la 1 de la mañana o 12 de la noche y tienen que volver a empezar a las 6 de la mañana, pero en ese transcurso no les da para ir a la casa y volver. El tema de los cibercafés, que ese tema me parece como un poco entre raro y perturbador. Los cibercafés en el resto del mundo creo que están muriendo, pero acá en Japón los cibercafés son como un mini hotel. O sea, como que los cambiaron un poquito y están también enfocados a eso, a esa gente que no tiene cómo volver a casa o que no tiene casa porque su salario no se lo permite, porque su tiempo no se lo permite o porque simplemente el estrés de comprar una casa es mejor no tenerlo. Siento que son demasiadas cosas que están por debajo de esta productividad japonesa. Japón convirtió su productividad en una forma de vivir. No sé si de vivir o de sobrevivir, por decirlo así. Pero uno se pone a pensar, y creo que con esta pregunta ya cierro el video, ¿qué tanto tiempo puede durar un país que para poder salir adelante está acabando con la gente que lo está sacando adelante? Vean, 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 vean. Me desconcentraron estos desgraciados. Les dejo esta pregunta para que se la hagan ustedes. ¿Estarían ustedes dispuestos a entregarle a la empresa, a su país, toda su vida, toda su libertad por una estabilidad? ¿Sienten que vale la pena para tener una estabilidad? ¿Sienten que vale la pena ese intercambio? No se les olvide que este es un canal sin ánimo de lucro. Y por favor, denle el me gusta, suscríbanse. Vamos a seguir haciendo este tipo de cosas tan interesantes, que estuvo muy divertido, muy divertido el día de hoy. Estoy mamado, cansado. Chao, chao.